buenas tardes. Estamos hoy en las instalaciones de la Escuela Primaria Educadores de Baja California en compañía de nuestro invitado el día de hoy, el profesor Manuel Leiva, con el que abordaremos un tema muy importante que habla sobre la educación pospandemia. ¿Nos puede contar algo sobre usted, profesor? Hola, buenas tardes, buenos días. Sí, soy el profesor Manuel de Jesús Leiva Moreno. Ya tengo aquí en la escuela 15 años, desde el año 2008. He trabajado con varios programas, planes y programas de estudio a través de mi experiencia y he dado clases desde primero hasta sexto grado. También me ha tocado apoyar como asesor técnico pedagógico en dirección, como subdirector, como maestro también de cómputo. Y durante la pandemia del año 2019 al año 2022 estuve como director encargado de despacho. En 2022 decido regresar a grupo y desde el año pasado estamos aquí ya dando otra vez clases en quinto grado, aquí en la Escuela Primaria de Educadores de Baja California. Pues más que nada, el propósito de este podcast es informarnos, es tener un conocimiento que traspase el salón de nuestra carrera, en el que llevamos nuestra carrera. Y pues, si mis compañeras gustan comentar algo, empezamos. Bueno, yo voy a darles un contexto de la educación post pandemia. Bueno, antes de que nosotros entráramos a esta modalidad virtual, pues nosotros estábamos acostumbrados a las clases presenciales, en donde veníamos a las escuelas y aquí es donde nosotros, en conjunto al maestro que está a cargo del grupo, pues estábamos aprendiendo de una forma presencial. ¿Qué pasa? Que en marzo del año 2020 de pronto nos sorprende la pandemia, las clases se cancelan de manera presencial por una cuarentena, que de esta cuarentena duró un aproximado de 2 años, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó en este lapso de 2 años? Profesores que vienen de clases presenciales, algunos no venían preparados para este nuevo modelo de educación en línea, entonces algunos tenían como que estos problemas de cómo voy a enseñar, qué les voy a transmitir a mis alumnos, cómo capto su atención para este nuevo modelo. Y también cómo aprendo sobre estas herramientas y estas TICs, porque algunos no tenían conocimiento o incluso había escuelas que ya tenían como un modelo, pero no lo habían llevado a cabo. Y es aquí donde ellos tienen que traer todo esto para poder impartir estas clases. De parte de los alumnos, un alumno que venían acostumbrados pues a que todo fuera presencial, entregar trabajos presenciales y tal vez lo más cercano que tenían algo virtual era Classroom, donde entregaban tareas. Entonces, sí era como complicado, tanto para el docente como para el alumno, adaptarse a esta nueva modalidad. Y no tanto por cómo los agarró desprevenidos, sino también esto abarcó desde kinder hasta universidad. No solamente fue un nivel el que se vio afectado. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, una vez, pues 2 años en el que el alumno y el profesor estuvo confinado en su casa, en el que no hubo una interacción social, donde los alumnos no estuvieron con otros alumnos para apoyarse o para poder hablar directamente con el docente. Entonces, de repente, por febrero o marzo del año 2022, regresan. ¿Qué pasó? Primero se llegó como una clase híbrida, en donde iban ciertos alumnos, no todos, por la sanidad, presenciales a la escuela, en donde tomaban desde ahí las clases con el profesor. Y aparte, los que no asistían, pues la tomaban en línea, desde las laptops y así. Después, ya más adelante, fue que ya se pudo integrar nuevamente a todos los alumnos a la escuela. Y es aquí donde el docente, pues, tuvo como que estas limitaciones de tratar de volver a retomar la atención del alumno, porque eran alumnos que venían, que pues tuvieron sus bajas o sus altas. Por ejemplo, había alumnos que les convino las clases en línea, que subieron de calificaciones, y otros que bajaron. E incluso hubo unos alumnos que se salieron de la institución. Entonces, el profesor tuvo que captar a todos esos alumnos y hacerlos para
pues mejorar y volverse a adaptar a este modelo de educación presencial. Profesor Manuel, ¿a usted cómo le afectó que estuviéramos en pandemia? ¿Nos puede explicar un poquito? Sí, mira, todo lo que nos da el marco o el contexto que dice Mildred, pues es muy real. Sí. Yo recuerdo que estaba de asesor técnico aproximadamente hace unos 6 años aquí en computación y nos tocó ir a capacitación aquí en Tijuana, en el CEART, y nos dan capacitación de lo que es GAFE. GAFE es GAFE, que son Google Apps for Education. Estábamos trabajando en conjunto con Google. Entonces, aquí en Baja California desde hace más de 6 años ya teníamos, desde que estaba el gobierno de Kiko Vega, ya teníamos eso de los correos para todos los alumnos en Baja California. Cada niño tiene un correo institucional. El hecho de que esté inscrito en una escuela pública se le da ese correo. Entonces, la verdad, muchos lo miraban como muy lejano el hecho de trabajar en internet, trabajar con cuentas de correo. Sin embargo, como les digo, vemos que cualquier alumno de la institución pública, ya sea estatal, federal o municipal, tiene un correo institucional. Entonces, cuando pasa lo de la pandemia, pues muchos niños desertan. Hubo deserción escolar, hubo alumnos que no tenían comunicación, que tratábamos de entablar comunicación con padres de familia, y el padre de familia pues con el trabajo, o sea, muchas personas realmente no tienen más que un teléfono en la familia o su celular, los papás, y los niños no tenían la tableta o la computadora, un dispositivo electrónico o el internet para trabajar a distancia. Cuando pasa eso, fue para el puentecito de marzo, el 18 de marzo 21, que regresamos, pero dijeron, ¿sabes qué? Se cierra porque hay contagios, y pues estuvimos en comunicación con los grupos de WhatsApp. WhatsApp fue una herramienta también muy buena para mandar trabajos a distancia. Les mandábamos una copia, les tomábamos foto a las copias, o se llevaron sus libros y a trabajar con los libros, ¿no? Ya el papá mandaba evidencias por la cuenta de correo institucional, y empezamos a trabajar también con lo que es el Classroom. Uh-huh. Classroom también es una herramienta ahí de Google, y la tenemos ahí, la estuvimos trabajando, enviando las evidencias de trabajo. No crean que fue fácil también, porque así como ahorita ustedes están estudiando y ya tienen más herramientas tecnológicas, pues no todos los maestros tienen la misma actualización. El hecho de que muchos no tienen su laptop o su computadora, y también trabajaban con el celular. Sí fue complicado, pero ya teníamos como que un paso adelante. Aquí en Baja California ya teníamos un paso adelante. Tengo entendido que en otros estados de la República los correos dicen Nueva Escuela Mexicana, uh-huh. Con nosotros no, dicen @eduvc.mx. Y les digo, sí, cuando de repente un papá se comunicaba contigo y pues tenías que contestarle, tenías que platicar con él. Y aquí, como yo estaba encargado, yo les abría la escuela a los maestros. Veníamos bien cubiertos con el cubrebocas, con lentes, así, guantes, y sacábamos copias aquí para hacer cuadernillos para los grupos más pequeños, de primero, segundo, y para el maestro que lo ocupaba. Me decían, pues es que no me está mandando ningún trabajo, no me contesta, o no tiene tiempo, no tiene las herramientas. Pues aquí le imprimíamos un cuadernillo y venía el papá
y lo recibía a cierta fecha y a lo mejor un mes, 2 meses después venía y lo entregaba al maestro y se ponían de acuerdo ellos. Se trataba de tener la comunicación. Lamentablemente, pues estadísticamente sí tuvimos, yo creo que una deserción de un 15, un aproximado entre 12 y 18% de alumnos que dejaron de comunicarse hasta, como lo haces mención, hasta febrero, marzo de 2022, cuando regresamos, fue que empezamos a ver que mucho niño pues sí estaba aquí todavía integrado y no los dábamos de baja, el sistema no nos dejaba darlos de baja, pero hasta ese momento regresaron esos alumnos. Eso es parte de lo que sucedió en la pandemia durante y posteriormente. Ahorita algo que decía Mildred también era algo que fue muy paradójico, donde alumnos que aquí salen muy bien, con un 10, con una participación excelente, a distancia no hacían buenos trabajos o no tenían el apoyo del papá y bajaban sus calificaciones. Y por el contrario, los alumnos que iban mal empezaban a salir muy bien y había calificaciones muy buenas, o sea, en los trabajos a distancia. Yo creo que hubo papás que sí le apoyaron a sus hijos y subían mucho. ¿Por qué? Porque en marzo, abril de 2022, cuando regresan a hacer las pruebas estandarizadas, los exámenes, pues vemos que no hay una buena calificación, una buena retención de la información, ¿verdad? No es lo mismo estar trabajando aquí y a lo mejor los niños se sentían un poquito estresados a estar en casa e investigar y copiar, pegar y hacer buenos trabajos, ¿verdad? Pero siempre es un poquito mejor aquí donde ellos están socializando con sus compañeros. Pues es parte de, pudiera contarles más cosas, pero vamos a continuar. Bueno, también como evolución de la educación después de la pandemia, tenemos que pues se empezó como a notar o a ver cómo la tecnología se iba involucrando más en la educación, cómo iban haciendo mucho énfasis en usar la tecnología como TICs, también en cosas como las escuelas híbridas, donde ya era por una parte presencial y por otra parte pues virtual. También, como mencionaron, plataformas de Classroom. Aunque ya no estamos en pandemia, todavía es visto que algunos maestros lo utilizan para ahí evaluar o para ahí entregar tareas. Y pues ese tipo de cosas como plataformas virtuales que después de la pandemia todavía se siguieron utilizando. Como vemos, pues se quedó Classroom, se quedó varias aplicaciones que ahora los profesores usan. También se quedó los grupos de WhatsApp con los papás, perdón. Es como una herramienta muy básica. Ahora los niños pues ya saben, ¿no?, que está el grupo de WhatsApp, y a veces yo siento que eso también como que sí está ayudando, pero a la vez como que no está ayudando, porque ahora los niños les ponen una tarea y dicen, bueno, no lo anoto porque ya está el grupo de WhatsApp y le voy a preguntar a mi mamá. Entonces ha dejado cosas buenas y cosas malas también. Y bueno, también en base a mi experiencia, por ejemplo, yo ya que estaba en preparatoria, hablando de las herramientas que pude haber utilizado yo en esta etapa, yo lo que utilizaba mucho era Script para hacerlo de los formatos APA, que me ayudó bastante porque en ese entonces no había como que un docente que me explicara paso a paso. Sí es cierto que había como que videos en YouTube o había como que páginas donde te lo decían cómo hacerlos, pero sí era algo complicado a veces si no tenías un docente y apenas eras alguien nuevo que estaba pues haciendo esto. Entonces esta herramienta Script fue de bastante ayuda. También, como ya lo había mencionado, Classroom siento que fue la aplicación que más agarraron porque era de muy fácil acceso. También como que era gratuita. Sí es verdad que tenía como que un paquete en el que podías comprar, pero pues la mayoría agarraba el gratuito, ¿no? Y también las herramientas que tiene Classroom fueron de bastante ayuda,
Otra plataforma puede ser como la que yo usé en la preparatoria, que fue CIADES. Y esto ya depende de la institución, cuáles decían utilizar, ¿no? En mi caso fue CIADES y fue una herramienta un tanto complicada porque era por parte, pues, de la escuela que nos estaban como que queriendo meter y pues no estaba como que tan bien desarrollada aún para ese entonces. Ya actualmente se encuentra mejor desarrollada y pues es más fácil, pero no tanto como en ese entonces que fue más complicada. En la universidad ahorita trabajamos con Blackboard. ¿A qué vengo con Blackboard? Algo que yo considero como que un inconveniente para mí, claro, desde mi punto de vista, fue estas herramientas de Blackboard. ¿Por qué? Porque cuando regresamos a presencial, como que el docente quería seguir como teniendo esta modalidad de entregar trabajos en línea. Es verdad que está bastante bien y accesible, pero si ya regresamos a presencial, yo no le veía como que tanto el entusiasmo de entregar otra vez trabajos en línea. Se me hacía como que más fácil entregarlos presencial. Entonces, que sigan con esta modalidad fue algo como contradictorio. Bueno, desde mi experiencia o desde mi punto, también como mencionó mi compañera eso de la plataforma de Blackboard, como que ella no le miraba el caso. También a mí me sucede que todavía ya en clases presenciales tenemos que mandar tareas o actividades o proyectos, ese tipo de cosas por plataformas y sinceramente pues yo no siento como que mucho el caso, a lo mejor para los maestros como que facilita más el de revisar, pero desde mi punto de vista si ya es como que yo creo que ya es presencial, me gustaría más como entregarlo presencialmente los trabajos, porque no sé, pero desde mi punto de vista yo no soy muy buena como con el uso de las tecnologías y yo creo que a varias personas también les pasó o se les dificultaba mucho entregar actividades, entregar trabajos en la pandemia porque no sabían realmente cómo utilizar la tecnología. O sea, pasó de un momento a otro la pandemia que nadie sabía o eran pocas las personas que realmente sabían usar las tecnologías, usar una laptop, usar páginas, plataformas o todas las cosas que utilizamos para la educación en pandemia. Yo considero que tanto dentro como fuera fue un desafío para todos, tanto como profesores y alumnos, el adaptarnos a tomar clases como que virtuales, estar pegados en la computadora todo el día, porque en primera, a mí se me dificultaba mucho prestar atención. ¿Por qué? Porque hay mucho distractor, muchas distracciones, que el teléfono, que esto, o sea, no prestabas atención a la clase. Y era como que, siendo que no soy la única a la que se le dificultaba ese tipo de cosas, aparte también de que al estar pegada todo el día en la computadora o en el teléfono, que llamadas, que eso, que lo otro, se te cansa la vista. A mí lo que me pasaba era que me ardían demasiado los ojos, los sentía como que muy cansados, muy pesados. Y siento que era como que algo más complicado el simple hecho de estar tomando todo eso así en línea, que luego habían formas, por ejemplo, o materias a las que no les entendía uno muy bien, como las matemáticas o ese tipo de cosas, que eran como de, ok, ¿qué procede? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para entenderlo un poquito más? Porque a veces es como que en el salón donde el profesor tiene el pizarrón delante y te puede como que estar explicando que esto más esto o esto por esto, ¿no? Y al momento de entrar a clases, lo que me pasó a mí fue que me seguía distrayendo, pero ya no tanto por el simple hecho de estar en clases, sino es porque es como, ya estaba acostumbrada a estar en el teléfono pegada con las actividades, los trabajos, y de un momento para otro es como de ya presencial, es como que te cuesta trabajo volverte a enfocar, volver a prestar esa atención que le tenías desde muchísimo antes al profesor. Y es como que a todos nos cuesta un poquito de trabajo y me imagino más si son como niños pequeños, que es como que muchísimo más trabajo. Por ejemplo, a mi hermano también se batalló muchísimo en que entendiera las actividades que les dejaba el maestro, o ahorita en la escuela. Él ahorita en la escuela, cuando entró, seguía igual batallando de que era muy hiperactivo, no prestaba atención en clases, se le dificultaban hacer los ciertos trabajos hasta el momento.
hasta el momento sigue como con esa flechita de que no, es más fácil hacerlo en el teléfono, o hay mejor en mi casa, o ahí en la casa lo hago, o ese tipo de cosas. O igual como dicen mis compañeras Mildred y Amara, el hecho de que estemos ahorita en presencial es como, para unos es más fácil el entregar el trabajo así, te lo encargan, ok, para tal día ya vas y lo llevas, lo entregas y te lo revisan. A mí a veces se me olvida que nos dejan actividades en Blackboard, o algunos maestros usan Classroom todavía, de que para tal día lo tienes que entregar. Se me sigue olvidando el entregarlos, o sea, es como de, bueno, pues ya venció el plazo, ya no lo puedo entregar. Aunque lo tengo hecho, lo tengo elaborado o algo, pero se me olvida subirlo porque es más fácil el entregarlo presencial que en el teléfono cuando ya estamos en clases. O sea, no sé para usted cómo se le hizo el adaptarse, o sea, todo ese tipo de tecnologías. Pues, ¿qué les diré? Miren, sí es cierto. Yo, de manera empática, ahorita en la pandemia se utilizaron mucho dos palabras que son resiliencia y empatía, ¿no? La resiliencia, pues, yo creo que todos la conocemos, que es salir adelante, ¿verdad? Y de algo malo, tomar lo bueno, o sea, y la empatía es ponerte en el lugar de los otros, en los zapatos de otro. Y pues de esa manera yo me fijo o me fijaba y siempre lo he hecho en el contexto de mis alumnos, en sus necesidades. Hablamos mucho de inclusión, de equidad, de igualdad, pero yo creo que cada quien, o sea, dependiendo de sus características, es cómo lo vas a ayudar, cómo lo vas a apoyar. Y lo digo por esto, porque sí es cierto, hay niños que se les facilita mucho venir aquí, pero siendo sinceros, después de la pandemia, como me lo mencionas, se perdió mucho que el niño estuviera sentado 4 horas. O sea, el niño en casa estaba aparentemente trabajando, estaba sentado, y como dices tú, algunos no tenían horario, o sea, desde que se despertaban a la hora que querían, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, hacían el trabajo. A mí con las herramientas se me facilita mucho, como dicen ustedes, como maestro, subir un trabajo, ponerlo, dar cierto tiempo, plazo para que venza, no sé, a las 12 de la noche. Y pues uno como maestro lo hacía, decía, ¿sabes qué? Pues mi horario es de 8 a 12 y voy a poner unos trabajitos ahí. Y los papás, no, profe, es que yo estoy trabajando, yo soy el que tiene el celular y tengo que mandarlo y, ok, vamos a mandarlo, les voy a dar el horario escolar hasta las 5 de la tarde, pero profe, es que no alcanzo de todas maneras porque yo le ayudo al niño. Ok, hasta las 12 de la noche de tal día. Ya después lo que yo hacía era mejor subía un cronograma de trabajos y tareas de lunes a viernes y les daba hasta el viernes. Pero siempre hay el papá, ¿verdad?, que no lo subió. Que luego te dice, es que sí lo hice, profe, sí lo hicimos, pero no. Entonces yo siempre les he dicho, bueno, si van a hacerlo, adelántenle poquito y lo envían antes y yo lo reviso tranquilamente. ¿Qué ventajas tienen las plataformas como Blackboard o Classroom? Es que tú calificas y ahí se queda el concentrado, ahí se queda la evidencia, o sea, es genial, o sea, si tú te pones en el lugar como maestro, dices, no, pues es que ahí están los trabajos, si me los subiste tal fecha, tal hora, ya está revisado y ahí queda, o sea, como docente estás haciendo tu trabajo, pero también entendemos que ya no es un aula invertida, ya no es un aula híbrida, es una educación presencial, pues también tenemos que revisar así. ¿Por qué? Porque estás haciendo un doble trabajo y es estresante realmente para ustedes como estudiantes. Yo como papá tengo una hija en secundaria y que me le dejaban trabajos yendo a la secundaria y que se los entregara por que le tomara evidencia a la fotografía y la subiera. Oye, pero pues si ya no estás a distancia, ¿no? Ya no estás de manera virtual, ¿cómo hacen eso los maestros? O sea, yo lo entiendo y digo, hay que ser un poquito empáticos. O sea, si el alumno no comprende, decías tú hace rato, Naomi, decías que a distancia pues era más complicado no entender. Aquí se supone que o le preguntas al maestro de manera presencial o hasta tus mismos compañeros,
porque entre pares los jóvenes aprenden ellos, o sea, ellos tienen esa característica de que a lo mejor a mí con mi pedagogía no me entienden, pero a sus compañeritos sí. Entonces, sí, habemos de todo. Les digo, yo de manera empática, yo no dejo trabajo a distancia. ¿Cuándo lo dejo? Cuando hay una necesidad, que hubo vientos, que hubo lluvia, que hay suspensión, lo que sea, ahí lo dejo. Algo que mencionaban también es que los niños ahora dicen, ¿lo va a mandar al grupo? Profe, sí lo va a subir, le va a tomar foto. Los papás me dicen, no, profe, que lo apunten ellos. ¿Por qué? Porque son niños que ya no quieren apuntar. Hasta que llegan a la casa, mamá, ya mandó el profe. Y es cuando la mamá me dice, o sea, hasta los mismos papás te dicen, no, profe, que ellos lo apunten. Y sí, de repente yo tomo la foto por 2, 3 que no vinieron por enfermedad, por alguna situación personal, y sí mando al grupo. Entonces, como les digo, sí es algo que lo utilizo como una herramienta de apoyo, no es algo que sea constante, es algo que me va a apoyar y pues, sí es cierto, no deberíamos de desechar todas estas plataformas que son muy buenas, que nos sirven como una lista de cotejo, una rúbrica, también es un apoyo más ahí para la evaluación de nuestros alumnos, pero sí, no sobrecalentarlos, sobreforzarlos, o sea, el hecho de dejar más trabajo los estresas. Ahorita ellos conocen mucho los términos de estrés y ansiedad, entonces tenemos que trabajar un poquito con ellos y ser más empáticos. También el hecho de que pues estamos en la era de la tecnología, ¿no? Y ya están para quedarse. Ya sí. Aunque no querramos, pues ya tenemos que ser parte de esto. Así es. Al momento, ¿cómo ve el desarrollo de los niños ya en aulas al momento en el que estamos? Pues sí, como lo decía al principio, cuando los recibimos, yo siento que sí llegaron un poquito distraídos. Niños que no aguantaban estar sentados, hacíamos de hecho hasta activación física, nos parábamos y todo eso, y ahorita poco a poco sí se han ido acoplando más a la dinámica, pues de estar un poquito más tranquilos. Estamos trabajando lo que son las normas de clase y todo, y ellos mismos las hacen, entonces ellos ya están aguantando un poquito más, y cuando hay alguna situación pues la platicamos, pero de que hay niños inquietos los hay, y hay niños que sí aguantan. A veces hasta yo no aguanto y me ando parando ahí con ellos a platicar, a revisarles a lo que sea, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ya estamos normalizándonos un poquito. Sí. Pero como lo decían, no debemos de dejar atrás toda la tecnología, porque ahorita realmente en las empresas, o sea, como está el modelo económico, pues sí tienen que usar mucho las tecnologías, ¿verdad? Sí. Yo quiero retomar el tema de, bueno, el comentario que hizo mi compañera Naomi sobre que las mamás le ayudaban a sus niños ahí en el hogar, y sobre la inclusión que dijo el profesor Manuel. En base a mi experiencia, en mi casa yo tengo un niño, un primo más bien, que tiene autismo. Entonces, en el hogar, mi tía y yo éramos quienes ayudaban a este niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces mi tía no le tenía la paciencia a mi primo y terminaba haciendo las tareas ella sola. Mi primo subió de calificaciones justamente por eso, porque su mamá le hacía las tareas. Cuando estaba conmigo, yo sí trataba que él pues lo hiciera paso a paso, más tranquilo, y terminara por él mismo las tareas. ¿Qué pasó? Cuando volvió a presenciales, se le dificultaba mucho agarrar el lápiz y él mismo hacer sus trabajos. ¿Qué pasó también con la profesora a cargo de mi primo? Bueno, profesora en ese entonces. Se le dificultaba que pues el niño escribiera o que trabajara o participara, y lo tuvieron que mandar a USAER. Y bueno, en base a esta experiencia, ¿usted cuál cree que fueron los problemas acerca de estos niños neurodiversos a la hora de volverse a integrar? Ay, pues es que esa es una pregunta muy buena. Sí. Aquí la situación de la educación inclusiva,
Pues en las primarias, por ejemplo, aquí con nosotros está la unidad de servicio de apoyo a la educación regular, que es USAER. USAER trabaja mucho con niños con problemas de aprendizaje, algunos problemas de TDAH y alguno que otro de discapacidad intelectual. Sabemos que ahorita el Asperger pues ya deja de existir el término para ser autista. Pero bueno, existen diferentes tipos de autismo. Hay autismo funcional, severo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Pero muchas veces estos niños, a lo mejor el caso de tu primo, es que sí trabajan, sí aprenden a leer, son muy buenos para los números, las matemáticas, el razonamiento, pero tenemos que ver cuál es el tipo de aprendizaje que se le facilita, ¿no? Si él es visual, si es auditivo, si es kinestésico. La mayoría son kinestésicos, pero porque les gusta mucho manipular todo, o sea, pero es eso de hacer trabajos a los alumnos, a cualquier hijo, sea autista, sea un hijo normal, sea un hijo que es lento o que no le gustan hacer las cosas, yo no lo veo bien. ¿Por qué? Porque es una mentira, pues, la calificación que va a obtener al final del día, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Apoyarlos y platicar con los maestros. Ahorita hay mucho especialista de las neurociencias, psicólogos, psiquiatras, o sea, hay muchas cosas que vamos a ver. Primero vamos a ver la psicología, una terapia, alguna situación o una canalización, ¿verdad? Pero yo siento que, hablando de todo eso, la USAER, en las escuelas que las hay, pues no es algo malo, es algo que va a apoyar, o sea, eso es lo que dice Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, entonces va a ayudar a los niños. Un niño, muchas veces los papás dicen, no, es que los de USAER no aprenden, no están bien, no, o sea, es para regularizarlos. Hay niños que salen de USAER, o sea, dentro del mismo grado, o sea, o en la primaria los dan de alta. Yo tengo alumnos que han sido dados de alta de USAER, donde realmente a lo mejor lo que necesitaba el niño era un poquito más de atención especializada, ¿verdad? Más atención personal, pero muchas veces confundimos eso. O sea, también, como les digo, no hay que tenerle miedo. O sea, si realmente el niño es autista, muchas veces tenemos que ver para el futuro del niño. O sea, existen aquí centros educativos que son los CAM, los centros de atención múltiple, que son aquí hay uno en el Gato Bronco, frente a Monarca hay uno, en el cual pues hay CAM y hay niños de todos, o sea, diversidad, niños con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, y esos niños pues se incorporan a lo que es la vida laboral. Cuando son jóvenes de 15 años, 16, ya pueden integrarse a los trabajos de la vida real. Lamentablemente muchos papás no quieren ver la realidad de sus hijos. O sea, en ese sentido, si el niño sí tiene algo, tendríamos que empezar con un diagnóstico. Y después del diagnóstico, pues apoyarlos. Y si te dicen en la escuela que ocupa USAER, es bueno porque también USAER no hay mucho cupo. O sea, si van a darle el lugar al niño es porque lo ocupa, pero a veces lo ocupan y no hay lugar para atenderlos o no hay maestros. Entonces sí es difícil atenderlos como docente. Yo, por ejemplo, aquí en mi salón tengo 5 niños con capacidades diferentes, y imagínate, o sea, hacer una planeación y adecuaciones para 5 niños, entonces está difícil, es complicado. Entonces, los papás, lo bueno es que sí, ellos sí están de acuerdo, sí trabajan, sí me apoyan, y a lo mejor el niño no va a sacar un 10, porque a todos los papás nos gusta que nuestros hijos saquen 10,
pero como docente yo les puedo decir que a veces el niño no va a alcanzar el 10, pero si se esfuerza, a lo mejor alcanza un 8 o un 9, o de plano, si saca el 10 es porque es el 10 que él se sacó, pero es en base a su capacidad. No estamos comparándolo con los demás, que si un niño aparentemente normal sacó 10 y un niño de USAER sacó un 10, pues es porque el niño de USAER se midió con él, o sea, en el avance que tuvo de lo anterior a lo actual. Yo creo que eso también tiene que ser, es como la evaluación, la heteroevaluación que dicen, es cuando es individual la evaluación. No tenemos una evaluación única, yo en mi caso no la tengo única, la evaluación, se ven las características de los alumnos, sus avances, sus logros y sus capacidades. Sería muy bueno que todos sacaran 10, ¿verdad? Pero al final del día, pues no, siempre hay niños que sobresalen. Pero regresando un poquito con los niños de discapacidad intelectual, USAER o Asperger o autismo, pues a veces hay escuelas que no tienen las herramientas o el USAER y es bien complicado, ¿no? Pero sí, como papás yo recomiendo que apoyen y siempre busquen un apoyo externo, porque yo también como maestro, si veo a algún alumno y digo, no, pues es que ese niño tiene esto, yo no puedo decir que un niño tiene un síndrome, una discapacidad, Asperger o autismo, porque a lo mejor estoy etiquetándolo y realmente no, o sea, el niño a lo mejor trae otra cosa, una mala alimentación, falta de apoyo, algo emocional. Entonces les digo, sí es complicado, pero si ya los niños traen algún diagnóstico externo, pues sí es importante que nos lo digan. A mí regularmente me dicen, hay unas fundaciones que sí te mandan el test, te mandan los test los psicólogos y te dicen que si el niño tiene un comportamiento como si fuera un motorcito, ¿verdad? Y esos test pues uno los contesta y en base también a lo familiar, el contexto familiar, el contexto aquí en el salón, o lo emocional, pues se puede dar un diagnóstico más real, ¿verdad? Pero siempre es eso, apoyar a los niños y no nada más señalar, sino buscar apoyo. Usted, profesor, ¿cómo cree que podamos integrar a los niños con condición con los demás niños del salón? Mira, pues yo aquí, como les digo, ahorita tengo alumnos así y pues es que la integración es por afinidad, o sea, realmente ellos mismos se encuentran, ellos mismos platican, ellos mismos juegan, inclusive pues lo pueden observar aquí. Hoy tuvimos poca asistencia y pues sí, aunque no lo parezca, estamos con el grupo trabajando aquí con 12 alumnos, ¿verdad? Se escuchan las vocecitas y pues ellos por afinidad, o sea, un niño que tenga a lo mejor una discapacidad intelectual o un IQ un poquito más bajo, pues se incorpora, o sea, muchas veces vemos el trabajo en equipo y vemos cómo unos son buenos para dibujar, otros son buenos para exponer, otros son buenos para buscar información y entre todos hacen un trabajo. O sea, y esos niños, yo tengo varios niños que tienen alguna situación de aprendizaje, pero son muy buenos para colorear, para dibujar, inclusive fantasean, o sea, ellos tienen una capacidad para hablar y contarte historias o sea, narraciones donde ellos exponen, o sea, cada quien tiene sus capacidades diferentes, vaya. Muchas gracias. Pues es todo por el podcast del día de hoy. Estamos muy agradecidas de que nos haya prestado un momento de estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad. Y pues nada, muchas gracias. No, de que un placer
que estén aquí, que estén estudiando pedagogía. Son las maestras del futuro. Yo ya estoy a la mitad del camino, ya 17, casi 18 años. Y qué bueno es que vengan aquí pues a los grupos, a las escuelas, a observar, a practicar. Y muchas felicidades por su trabajo y por su interés de aprender un poquito más. Sí. Y sobre todo de los que ya tenemos un poquito de práctica, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y aquí están las aulas y abierto mi salón para una futura entrevista o cualquier cosa que gusten. Gracias. Gracias, profesor. Con eso nos despedimos por la sesión del día de hoy. Bye. Muchas gracias. Síganos para el siguiente episodio del podcast. Como dato curioso, fue nuestro maestro. No lo quise decir, pero sí, fui un maestro De primero. de primero.